Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por estar acá esta noche, esta tarde. En nombre de la comisión directiva, primero vamos a agradecerles a todos por haber venido a darle la bienvenida a Iris, a Carlos por estar siempre presente cuando hacemos estos eventos. Es muy importante para los escritores que nos vienen a visitar, es confrontable, así que vamos a dar las gracias al SEDMA de la secundaria nocturna, a las profes de lengua e inglés, siempre presentes también, y bueno, a todos, muchas gracias, porque después nos olvidamos y es importante agradecer que hayan venido. A continuación voy a hacer una breve lectura a modo de presentación. Iris Zanonde Fratini es oriunda de Del Campillo, actualmente reside en Córdoba capital, es abogada, procuradora y fue adscripta a la Cátedra de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Córdoba junto a los doctores Vaquero Lescano y Daniel Carreras. Es catequista, realizó durante casi 20 años acompañamiento de catequesis de iniciación y bautismal, incursionando en el pastoral carcelaria con el padre Javier Ladrón de Guevara. Actualmente desarrolla su vocación de escritora y disfruta de su jubilación en compañía de su esposo, hijos y nieto, desarrollando actividades al aire libre y muy agradecida a Dios por todas las bendiciones que ha recibido en su vida. Hoy nos visita para presentarnos y contar todo acerca de sus libros. Bienvenida a tu casa, Iris. Muchas gracias. Le damos un cálido aplauso. Bueno, hay momentos como este en que desearía que el idioma castellano tenga más palabras para poder expresar lo que mi corazón siente. Pero solo tengo gracias. Gracias a los que han venido hasta aquí. Gracias a los que hicieron posible mi regreso al lugar de mis raíces. Gracias a mi familia. Y gracias a mis amigas incondicionales, las que están y las que no han venido y me acompañan con el corazón. Yo me fui hace más de 45 años. Llevaba una valija, una caja de libros, eso no me faltaba, y 2 sueños. El primero era formar una familia sólida. Y bueno, por desgracia para ese hombre me le crucé en su camino y me tuvo que acompañar. No le quedó más remedio. El segundo era estudiar Derecho y ser abogada. También lo logré. Pero luego de unos años de ejercicio en la profesión tuve que elegir. Porque erróneamente me dediqué a la rama del Derecho Penal. Y yo sentía que no era auxiliar de justicia, que en muchos momentos me debía convertir en cómplice de delincuentes. Porque ustedes saben que los abogados no pueden abandonar ninguna defensa. Entonces, cuando estábamos en pleno proceso, yo descubrí algunas verdades que desconocía y me comprometía ético y moralmente la profesión. Entonces, un día dejé y me fui a casa. A lavar pañales, a hacer tortas fritas, pan casero. Pero antes les quiero contar algo. Para mí estudiar fue un desafío. Yo me fui a Córdoba y era muy difícil para mis padres pagarme la pensión, enviarme dinero para las comidas o para los libros. Entonces yo solo disponía de la biblioteca. La biblioteca que ustedes saben que está en la Facultad de Derecho, y yo estudiaba de los libros de la biblioteca, de los apuntes que podía lograr. Mis buenos compañeros a veces tenían un libro, me lo prestaban, sacaba fotocopias, y yo me recibí de abogada solo con 2 libros míos, el Código Civil y el Código Penal, y eso me lo regaló mi esposo, que éramos novios. Así que yo estoy agradecidísima a la vida por todas las cosas que logré. Porque
yo siempre sentí que había una sola cosa que yo no podía permitirme, y era rendirme. Aquí hay todos jóvenes que no me conocen, no habían nacido. Yo tengo casi 62 años. Hay algunos que ya habían nacido y ni me conocen tampoco, porque cuando yo me fui eran muy pequeños. Pero solo les puedo decir algo. No hay mejor inversión que estudiar o que hacer lo que uno desea, porque nuestra hija mayor nos dio una gran lección en la vida. Las mejores personas no son los doctores, los que tienen títulos, son los que tienen una buena moral. Entonces es importante que nunca dejen pasar ese detalle. A los sueños hay que ponerles pies, alas y armadura. ¿Qué significa? Para que lleguen lejos y que nadie los detenga. Y que lo que hagan sea limpiar la casa, hacer pan, tatuar, ser docente, ser abogado, lo hagan con pasión. Porque en definitiva eso es lo que va a marcar la diferencia. Yo tengo un gran defecto. Si no me apagan la luz no dejo de hablar. Así que por favor interrúmpanme, háganme preguntas cuando ustedes quieran. Un día, bien dicen que hay situaciones en la vida que son una bisagra. Y esa bisagra nos abre puertas que no pensábamos abrir. Y nos inicia en caminos que no pensábamos hacer. Y hay algo muy cierto. Cuando uno pone un pie en el camino, tiene que seguir andando. Está prohibido volverse. Hay que seguir para adelante. Y luego de muchos años de estar en casa, comencé a dar catequesis, porque siempre mi vocación era llevar la buena noticia de que hemos sido llamados a ser felices, a vivir en paz con los otros, a construir con la palabra, porque yo escribo desde que soy muy pequeña. Y un día, una situación vital muy dolorosa me dijo, bueno, yo lo que estoy escribiendo en papeles, en servilletas, en almanaques, hoy me toca decidir si me voy a rendir o voy a seguir adelante. Y ese día coincidió con la pandemia. Y ese día me senté y empecé a escribir mi primer libro. Y yo en realidad estaba escribiendo, yo en realidad estaba escribiendo para no desangrarme. Y salió eso. Prometí no llorar, si no voy a perder la apuesta. Y cuando estuvo escrito, yo dije, no me lo puedo guardar a esto, porque seguramente va a ayudar a otras madres, o va a ayudar a otros hijos. Y lo solté. Yo lo leo y digo, ay, no lo hubiera escrito así. De hecho, me preguntan si hay cosas que por lo inverosímiles fueron ciertas, como la de mi papá luchando con el oso en el circo. Y sí lo fueron. Sí, que es cierto. Y yo solo recuerdo de esa anécdota la gran vergüenza que sentía. Pero yo quería mostrarme humana y sobre todo mostrar que los padres no nos deben marcar, porque cada uno puede elegir qué ser. Y ahí, ya que estoy, quiero decirle a todos los que están aquí que a mí jamás me hicieron sentir la hija del loco Zanón, y yo les agradezco eso, porque él era especial y por eso será que nosotros, sus hijos, somos lo que somos. Así que yo no fui víctima de ninguna circunstancia. Soy una sobreviviente.
Y así fui para adelante, sintiendo eso. Mi primer libro. Alguien de mi familia me dijo, ay, pero no es exponer demasiado. Y yo dije, ¿qué somos si no somos lo que nos pasa? ¿Por qué nos escondemos de lo que nos pasa? Si a todos nos pasan tragedias y todos nos equivocamos. Y lo más importante no es ir por la vida tratando de ser mejor que otros, sino tratar de ser cada día mejor que uno mismo. Y ahí está el verdadero éxito, el sentir, pude mejorar otro poquito, pude dar otro paso, pude hacer algo que soñaba y no sabía que era posible. Entonces llegó el segundo libro, que en realidad es un libro donde recopilé mi vida. Desde los 12, puse poemas de los 12 porque de los 9 no se entendían mucho. Desde los 12 a los 59 años. Y ahí está, hay vida, ahí hay historias, y eso estuvo pensado para la gente que no le gusta leer. Porque hay gente que no le gusta leer. Entonces, dice, bueno, agarro un ratito y leo un poema. Y lo leo, y le saco el ritmo, y veo qué quiso decir esta persona. Porque como ustedes saben, en el arte no hay defecto. Porque en el arte hay pasión. Por ejemplo, yo no soy una escritora. Yo soy una mujer que escribe, cuenta historias, y encima se anima a compartirlas. Por ahí soy un poco... sí sabremos. Y por eso hoy escribí el de poemas, porque para los pocos que no les gusta leer o no tienen tiempo, no tienen ganas, está esto que lo leen de a poquito. Y también anduvo. Y pasado el tiempo, ya me fui a algo muy grande. Este es el libro gordo de Petete, ¿ven? Me dicen, Giri, pero esto es mucho, yo no puedo leer tanto. Y no, porque tiene 3 historias separadas, que empiezan y terminan. Entonces, ahí ya se entusiasman. ¡Qué lindo! Lo voy a empezar a leer. Bueno, este libro es ambicioso. Porque yo me pasé casi toda mi vida preguntándome por qué nos pasa lo que nos pasa. Porque todo el tiempo estamos peleando, estamos divididos y estamos cometiendo los mismos errores al vincularnos. Y yo sentí que la respuesta estaba en la espiritualidad. Ya que tengo una hija que me cuestiona mucho lo que escribo. No voy a decir cuál de los dos. Y entonces digo, los seres humanos somos unos idólatras. Oh, mamá, otra vez hablando de Dios. Pero aunque soy creyente y soy católica, apostólica, romana, yo no me refería a ese Dios. Yo me refería a el Dios, al Dios que le habla a los judíos, los católicos, los protestantes, los budistas, los musulmanes, incluso al Dios desconocido que muchos no saben porque son agnósticos y todavía no se han encontrado con ese Dios. Y sentí que éramos idólatras, que descubría que éramos idólatras, porque estamos postrándonos todo el tiempo en los altares del yo. Entonces queremos apresar, como en una necesidad de trascender los bienes materiales, el poder, la belleza, la juventud. Y a ver, ¿quién puede decir que no va a envejecer? Vieron, hasta los actores se ponen ancianos. Entonces, ahí arranca mi libro. Y mi libro tiene 3 etapas. ¿Por qué hablo tanto de este? Porque es recomendable, pero es complicado. Tiene 3 etapas, les decía. Busqué en la especie humana si habíamos sido idólatras o no. Entonces
me fui a la época de Isaías y dije, sí, la idolatría de la imagen. Se adoraba a la imagen por sobre Dios. Y me fui a la época de Jesús y dije, y sí, la idolatría de la ley. Se adoraba la ley por sobre el prójimo. Y terminé en San Pablo, el profeta del amor. Y se adoraba ¿qué? La raza por sobre la persona. Y bueno, continuando adelante con mi libro, dije, ¿por qué no voy a hablar de las idolatrías humanas? Las que tenemos ahora, las contemporáneas. Y ahí terminé hablando de otras cosas. Y me dice mi hija, bueno, pero definitivamente, mamá, es un libro religioso. No lo es. Si después lo leen, lo podrán discutir. Bueno, yo quiero ser breve porque no quiero ser imprudente. Es tarde, han venido hasta acá. Así que me gustaría, como no soy conferencista, yo no vine a dar una conferencia, vine a establecer un vínculo con ustedes, me gustaría que me hagan preguntas. ¿Qué les parece? Te cambiaste un poco. Pero ahora con mucho más coherencia me encanta lo que sos. Gracias, hermosa, porque cuando me vio dijo, ¿cómo olvidarme de una nena tan traviesa como vos? Gracias, muchas gracias. No, porque lo quería mantener en secreto. Pero vos, para nosotros, para el pueblo, nunca fuiste la hija del loco Zanoli. Vos siempre fuiste Iris. Sí. Gracias, sí. Así que si vos no lo percibiste, es porque nadie te lo hacíamos notar. Exacto, sí. Y acá tuve los mejores maestros. De verdad, no han podido venir Pepa Méndez, Cristina Heredia, pero Rosita Gregorio vino. Ay, Olguita Gregorio, perdón, Olguita. Olguita Gregorio vino, mi maestra de primer grado. Enseñó a bailar. Y me enseñó a bailar. O sea que el tango por una cabeza. Bueno, anímense los jóvenes. Qué lindo ver tantos jóvenes y en un lugar así. Chicos, acá se viaja gratis. Se viaja al futuro, se viaja al pasado y se viaja a todos los lugares que quieran. Y no van a tener que pagar nada. Esos son los libros. Así que yo los inspiro a que busquen. Yo tengo una pregunta para ti. Dime. Como buena lectora que soy, me gusta mucho leer. Siempre, o sea, lo que te llama la atención es los títulos de los libros. Y estos títulos, la verdad que la anatomía de las lágrimas es muy, sugiere mucho. Yo quiero saber cómo hiciste para elegirlos. Es difícil, me imagino, cuando estás escribiendo, después para elegir los títulos. Y me gusta mucho el del segundo, Entre girasoles y pan casero, me hace, me hace pensar que hablas de una infancia, de recuerdos, de lo que te produce eso. ¿Cómo hiciste para elegirlos? Bueno, el primer libro, las lágrimas se imaginan, yo estaba transitando el momento más doloroso de mi vida. Y la anatomía sentí que tenía que ver con el desarmarse y volver a armarse el cuerpo. Entonces, no sé por qué me pareció que funcionaba la anatomía de las lágrimas. Porque en realidad fue un viaje de dolor. Y el dolor edifica. El dolor transforma. El dolor desarma y rompe. Pero no nos tenemos que asustar, porque siempre somos capaces de rearmarnos. Y a veces nos rearmamos mejores. Eso se lo puede contar la protagonista del libro, que hoy es una exitosa tatuadora. Y nosotros queríamos que fuera veterinaria porque le gustaban los animalitos. Ella fue lo que quiso. Y ella fue lo que quiso. Tiene agenda llena, hasta julio inclusive. Y la llaman de Buenos Aires y le preguntan si no va a cualquier lado a tatuar. Y es excelente en lo que hace. Ella ha dibujado todos mis libros. Así que nos enseñó bastante
con su camino. Girasoles y pan casero. Bueno, a mí me enseñó un gran hombre llamado señor Frattini a hurgar en las macetas, en la tierra, en la pala. Y él me decía, hasta el brote más seco de palo seco que vos veas, puede dar hojas, puede dar raíces. Y yo a veces veía en una maceta un palo seco, nos pasó con el cedrón. Y un día fue un árbol, saco una hojita, saco otra hojita, los mates con cedrón que nos tomamos. Entonces yo sentía que mi libro de poesía tenía que ver con eso, ¿no? Y pan casero. Y bueno, ¿quién no ha hecho un pan casero cuando no ha podido ir a la panadería o cuando no ha tenido plata para ir a la panadería? Entonces hacía un pan casero. Y yo sentía que, porque podía ser entre girasoles y pan casero o entre geranios y pan casero. A mí me gustan mucho los geranios, han definido muchas cosas en mi vida los geranios. Pero elegí girasoles porque tenía que ver con los campos, tenía que ver con el pueblo, tenía que ver con infancia, pero tenía que ver con la historia de los girasoles. ¿Ustedes la conocen? La verdad que no. Los girasoles giran buscando el sol siempre. Pero en su vejez, porque hasta las plantas envejecen, giran uno hacia el otro y se cobijan y se dan energía unos a otros. Como debiéramos hacer nosotros, ¿no? Cuando estamos frágiles y más viejos. Por eso el nombre del segundo libro. El del tercero no le podía poner otro que la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un símbolo judío. Es un símbolo que en la época de Isaías en el traslado por el desierto tuvo que acuñar con todo el metal que llevaban, porque las serpientes del desierto los empezaban a morder y los mataban. Entonces él se le ocurrió acuñar una serpiente en bronce, y cuando los peregrinos eran picados por las serpientes del desierto, él la levantaba en alto y el que la miraba con fe no moría. Es hermosa la historia, pero pasaron 800 años y comenzaron a usar eso en forma pagana, en forma idólatra, porque amaban la serpiente, pero no lo que la serpiente significaba. Hasta que llegó un rey, y no les cuento más la historia. Tienen que leer el libro. Bueno, les cuento, hablando de los títulos, que ahora estoy escribiendo uno que va a salir a fin de año, que se llama La Geografía de la Eternidad. Y ahí me di un permiso. Voy a escribir una historia de amor, pero de amor y qué pasa cuando nos morimos. Por eso se llama La Geografía de la Eternidad. Así que posiblemente en diciembre tengan noticias. Y me encantaría volver a... Por favor, me encantaría que me inviten para presentar. Por supuesto, cuando quieras. Ay, hermoso, hermoso. Bueno, no sé qué más me quieren preguntar. Bueno, Iris, en primer Hola, lugar, Carlos. te quiero agradecer por estar acá en Del Campillo. Quería preguntarte dos cosas. ¿Qué produce esa llegada después de tantos años? Para quienes nos fuimos alguna vez del pueblo, yo no nací acá, por alguna razón vine acá, y también con un equipaje chiquito, salvo que en lugar de ser libros como en tu caso eran cassette y discos, y por alguna razón fortuita del destino fui a parar a la casa de tu papá. El primer lugar que me abrieron las puertas para que yo pudiera iniciar ese sueño, que ella lleva 32 años en Del Campillo. Bueno, quería preguntarte qué pasa cuando uno regresa después de mucho tiempo, porque bueno, a mí me pasa cuando voy a mi pueblo que lo encuentro cambiado, a veces para bien, y añoro mucho las cosas que ya no están. Pero además dispara un poco también esa cuestión y esa necesidad de escribir para que no se
pierdan esas historias que uno a veces tiene de chico. ¿Qué te pasa a vos? A mí me pasó algo rarísimo. Yo sentí que nunca me había ido. Caminaba el pueblo y veía a la gente porque, a ver, es muy difícil no cambiar. A mí las chicas me retan. Mamá, ¿por qué saludaste a esa persona si no la conoces? Y porque la vi 3 veces en mi camino. Ya es parte de mi vida. Entro al médico, al hospital y hay gente, buenos días, buenas tardes. Y buenas tardes, dicen, no le queda más remedio. Yo sentí acá, cuando llegué, que nunca me había ido. Es más, la gente que abracé, la gente, sinceramente, fue muy movilizador, muy movilizador. Y le decía a mi esposo, no tuve tiempo para preparar qué voy a decir. Y como siempre digo, hay que dejar trabajar a Dios. Él es el que mejor trabaja. Y yo siempre tengo en claro, la palabra edifica, la palabra vincula, la palabra es tan importante. Por eso cuiden la palabra. Cuiden la palabra en el amor, pero sobre todo cuiden la palabra en el enojo. Con mi esposo cuando estamos enojados no nos decimos nada, tomamos mate. A veces estamos verdes de mate. Pero acá estamos, 42 años. Vamos a cumplir el 31 de mayo, juntos. Así que eso sentí, Carlos, realmente, que no me había ido nunca, No conocía muchísimo, no conocí mi casa. No, la verdad, sí, la municipalidad, la iglesia que quise entrar y tenía todos los pisos levantados, pero alguien me dejó pasar. Y está bellísimo el pueblo. Es un lugar bellísimo, transformado, moderno. La verdad que yo no lo podía creer. Cuando yo me fui, chicos, no había asfalto. Para que se den una idea, Había cardos rusos. ¡Ay, los cardos rusos! Yo miraba afuera y si pasaba un cardo ruso, yo no salía porque me despeinaba. Porque coqueta fui siempre. Coqueta fui siempre. Entonces me despeinaba. No, hoy no podía salir porque pasaban los cardos. Y bueno, a veces estaba obligada porque había que ir al colegio, Siempre me gustó mucho el colegio. El colegio fue mi salvavidas. Yo amaba el colegio. Otra pregunta, Carlos, porque me habías dicho 2 preguntas o era una sola. Sí, bueno, un poco explicaste cuál es el disparador de los libros, pero quería conocer también, bueno, las devoluciones, porque si escribís con una expectativa o solamente porque te nace y después, bueno, que sea lo que Dios quiera con la devolución. Bueno, eso también quiero contar. Cuando uno escribe, a veces piensa que no va a publicar. Yo en realidad no tenía esa expectativa. Cuando fui a publicar, es muy caro. Pero lo peor aún, además de ser caro, en un lugar me cobraban, por ejemplo, 100.000 pesos y no me daban ningún libro. ¿Y por qué me cobran 100.000 pesos? Para maquetar, para editar, para armar el libro. ¿Y dónde está el libro? No, ahí es virtual. ¿Y después qué? Y bueno, vos me pagas los 100.000 pesos y después publicamos a demanda. Y si nadie me conoce, ¿quién me va a demandar? ¿Quién va a querer un libro mío? Si yo no soy nadie. Bueno, te irán conociendo porque nosotros te vamos a hacer propaganda. Y yo pensé, pero si yo no quiero propaganda. Yo sí llego a 2 personas a las que les pude cambiar un poquito el presente. Yo para mí es suficiente, es más, con habérselo cambiado a mis hijas. Entonces dije, no es por ahí. Vamos por otro lado. Y seguí llamando. Y un día veo Corintios 13, imprenta. Dije, pero Corintios 13, las cartas del amor, pues yo soy toda romántica. Voy a llamar. Y llamo, ¿y quién me atiende?
el dueño. ¿Y cómo se llama el dueño? Juan. Ay, como el discípulo amado. Es acá. Y me voy a hablar con Juan. Me tiene una paciencia, Juan. Yo no sé de computación, chicos, de verdad. No sé correr, no sé. Me dicen que mirá la letra E, está pésima en computación, analfabeta total en tecnología. Pero allá voy. De pronto la llamo a mi hija llorando, se me borró todo. Vienen las chicas corriendo porque lloro como una marrana después, porque no saben lo que es para mí escribir media hoja. Porque mientras escribo, lavo la galería, hago las papas, pongo el lavarropa, limpio el baño. Entonces para mí, entre que abrí la computadora y la logré prender y encontrar dónde está el libro, se me fue el tiempo que tenía para escribir. Y Juan me ayuda. Y Juan me da ánimo. Me dice, Iris, lo tuyo es valioso. Tenés que hacer propaganda, tenés que difundirlo. Digo, pero yo no quiero ser famosa. Yo solo quiero comunicar. Y si le comuniqué a 2 o a 4, no importa cuántos, con que le haya comunicado a uno. Miren, este libro ha logrado 2 cosas. Que psiquiatras y psicólogos me digan, porque ellos me decían, te van a demandar, mamá, con las cosas que decís ahí. Psiquiatras y psicólogos me han dicho que eso tiene rigor de investigación. Que las afirmaciones que hago están basadas en hechos concretos y que yo no he hecho afirmaciones, que puedan hacer daño. Pero lo más importante, hubo personas que me dijeron, jamás le volvería a hacer eso a mi madre. Para mí esa sola afirmación de una persona fue suficiente para que ese libro sea valioso. Así que esa es mi expectativa. Ninguna. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Quería preguntar, porque vos comentabas que escribiste en palabras todo el dolor que estaba atravesando. ¿Cuál fue tu antes y tu después de poner en palabras esos sentimientos? No sé si se escucha. Sí, escuché. Y si te sirvió, por supuesto. Sí. ¿De qué manera? A mí la palabra siempre me ha salvado. No me ha salvado el ridículo. He metido la pata hasta que no le puedo decir. La sigo metiendo hasta el día de hoy. Pero yo aprendí que todo lo que uno puede decir o puede escribir no se infecta en el corazón, no se pudre en el corazón. Por eso cuando tengan algo que decirle a una persona, díganselo, pero amorosamente o cuidadamente. Después que escribí este libro, yo sentí alivio, muchísimo alivio. Yo sentí que ya, sobre todo, lo que tenía que pasar a futuro no dependía de mí. Yo ya había elegido no rendirme. Y había llegado el momento de acompañar más, que es lo que hicimos con nuestra hija. Y no nos equivocamos. Eso sentí yo, un profundo alivio. De hecho, hoy lo leo y digo, no lo escribiría así, lo escribiría de otra manera. Pero bueno, ya está. Cuando uno larga al mundo un libro, ya no es más dueño. Haz un remake. Ay, mira. Sí, me pide la segunda parte. Porque ese libro es todo biografía, pero el último capítulo es absolutamente inventado. Y está superando la realidad que está sucediendo ahora a ese último capítulo. Así que posiblemente tenga que escribir el segundo. Muy fuerte el libro. Lo he leído. Sí, yo tengo una amiga que me dice, cada vez que lo leo lloro sobre la mesa de la cocina. Recuerdo el estado de ánimo en que estás, se puede leer ese libro. Sí, no es para todos. Es para cualquier momento. Mi nieto es ocurrente y tiene amigos ocurrentes como él. Y vienen unos amigos y me dice, ¿usted es rubia o se tiñe?
No, y bueno, Le digo, yo era rubia, ahora soy muy canosa y mi marido me tiñe, por ahí me hace un poco más clarita. Como verán, es completo. Es completo. Y dice, no, entonces estamos en un problema, porque usted tiene una colorada y una morocha. ¿De dónde salieron? Dijo, qué problema esta pregunta. Y bueno, siguiendo en el mismo tema, me pregunta, ¿y usted es escritora? No, mi amor, yo no soy escritora. Yo soy una mujer que escribe historias. Claro, muchos no entienden la diferencia. El escritor se forma, hace talleres, tiene técnicas. Yo las desconozco, porque yo siento que si hiciera todo eso, no podría escribir con pasión. Y entonces por ahí me pierdo en la palabra. Dijo, ay, ¿qué quiero decir? Si ni yo misma me entiendo que me va a entender el que me lee. Pero bueno, es lo que sale a veces. Entonces el nene me dice, no, dice, porque mi mamá le compró un libro y no lo puede leer. ¿Y qué, no lo entiende? No, dice, cada vez que lo lee llora tanto que dice, este libro no sirve para nada. Así que sí, es fuerte. Pero hay que llegar al final porque tiene un mensaje de esperanza. No, para tu edad no es. ¿Alguna pregunta más? Parece que he contestado todo. parece que sí. Parece que dije más de lo que tenía que... Bueno, yo los voy a liberar tempranito para no ser demasiado pesada. Mañana muchos trabajan, muchos estudian. Les agradezco infinitamente la presencia. No tienen idea de cuánto. Les agradezco. Espero haber sido clara. Y quiero leerles un pedacito muy cortito de este último libro. No sé si voy a poder leer y tener el... Muchas gracias, Antonio. Por supuesto que me pongo anteojos porque no veo nada. Te estaba haciendo la cosa. Me estaba haciendo así. Estamos perdidos en las penumbras de un mundo lleno de deseos. Hemos olvidado la herencia de nuestra naturaleza comunitaria y divina, que desde lo profundo del alma suplica urgente un gesto de redención que nos recuerde que somos hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, salvados por el Calvario de Cristo e inspirados poderosamente para vivir en el amor mutuo. Tenemos involuntariamente un parentesco eterno con la oscuridad. Ella existió antes que la luz, pero siempre se alimentó de la carencia. Nuestra gestación sucede en un recinto oscuro y nuestra tumba es bajo tierra. Pero somos viajeros constantes hacia la luz que nos seduce para mostrarnos los gestos sagrados. Aquellos que crearon un universo para nosotros, conjurando a las tinieblas para que desaparezcan. Pero el desasosiego que nos habita también nos consume, porque queremos un Dios a nuestra medida, ajustado a nuestros deseos inmediatos y, si es posible, que no tenga exigencias. Soñamos con un Dios domesticado que nos otorgue un paraíso abundante de bienes materiales, que no tenga expectativa respecto a nosotros. Pero a un Dios así solo le podríamos llamar ídolo, porque de Dios no le queda ningún atributo. Como raza humana, hemos perdido nuestros anhelos naturales e innatos. Somos esclavos de nuestra libertad y no entendemos de la abundancia que otorga la escasez. Por lo tanto, nos devoran las ambiciones cotidianas. Nos hemos transformado en adoradores del dinero, la belleza,
la juventud, el poder, que son meros fetiches sin permanencia ni valor. Nos convertimos en paganos y nos enrolamos en cultos religiosos. Demandamos por necesidades y le llamamos rezo. Y nos enojamos cuando Dios calla, porque no queremos entender que el silencio de Dios también es una respuesta. La idolatría es una garra que nos introduce en el territorio de las tinieblas para canibalizar nuestra preciosa dignidad y asfixiar nuestras raíces. Esta novela recorre la historia de la raza humana y su idolatría. Las imágenes, la ley, la raza y todo lo que el hombre adora por sobre Dios. Pero nos deja una pregunta ineludible. ¿Soy yo quien reza cuando suplico en la intimidad de mi alma? ¿O es acaso Dios habitando en mi corazón y convocando a los anhelos que tuvo para mi vida? ¡Bravo! No se traicionen nunca, sean lo que quieran. Gracias a todos por venir. Muchas gracias.